Buenos días a todos. Este es un video que estamos armando desde el seminario Taller de Escritura Académica para las especializaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. La idea en este video es hacer algunos comentarios acerca de recursos de escritura que ustedes van a encontrar en un PDF que resume el contenido que tenemos acá y también en la bibliografía y además en una ficha de cátedra que armamos y todo estará disponible en PEDCO. Cuando pensamos en recursos de escritura nos referimos a una serie de recomendaciones y pautas que les van a servir a ustedes en la realización de todos sus trabajos académicos. Algunos son más formales que otros, pero podemos decir que absolutamente todos son de cumplimiento obligatorio. Para comenzar, quizás la primera pregunta que surja es si hay requisitos formales para presentar un proyecto. Un proyecto, y nos referimos a un proyecto de tesis, a un proyecto de trabajo final integrador, o también nos podemos referir a una ponencia, o nos podemos referir a una propuesta para un artículo a presentar en una revista, y podemos decir que sí, hay varios requisitos formales, pero que en realidad estos requisitos dependen en su mayoría de la institución que va a recibir el escrito o de la revista que la va a recibir. En ese caso es muy importante que ustedes siempre consulten, por ejemplo, los reglamentos de las facultades, los reglamentos de posgrado y los documentos en los cuales están las consignas a ser presentadas, que deben ser respetadas cuando trabajamos con tesis o con una facultad específica. Bien, algunos de estos requisitos son cantidad de páginas, por supuesto. Van a encontrar que en algunas universidades una tesis puede tener como máximo 300 páginas, sin embargo en otras universidades el máximo es de 400 o 500. También el tipo de letra, me estoy refiriendo a Arial, Times New Roman, que son como las que más se usan, el tamaño de la letra, que el más usado suele ser el número 12, los márgenes, que si mal no recuerdo son de 2,5, son los márgenes estándar que se usan, el tamaño de la hoja debe ser A4, no carta, no oficio, los espacios que en Word se llaman interlineado y que en la mayoría de los casos nos piden que sean de 1,5. Otros requisitos que suelen pedir explícitamente es que las notas se ubiquen al pie de cada página o se ubiquen al final del documento. Otro gran conjunto de requisitos es un tema en sí, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el manejo de las referencias bibliográficas. Otro requisito de bastante reciente incorporación es el tema del lenguaje inclusivo. Y respecto a este tema es muy importante que tengamos en cuenta al menos dos cosas. En principio podemos decir dos cosas. Por un lado, que hay varias estrategias de lenguaje inclusivo. Podemos utilizar, hay gente que utiliza y dice, por ejemplo, las y los, niñas y niños, ¿sí? Es más bien dicotómica. Hay otra gente que utiliza les, niñes, con letra E. Otra gente reemplaza, por ejemplo, la vocal con una X o con un signo de arroba. Todas estas estrategias son válidas. Sin embargo, hay dos cuestiones que son muy importantes. La primera es que sea la estrategia que sea, aquella que elijamos, la sostengamos durante todo el texto. ¿A qué me refiero? Si empezamos y en la introducción hablamos de
les niñes con E, luego no podemos decir los, las docentes, ¿sí? Sino que vamos a tener que mantener el mismo formato de lenguaje inclusivo. Y otra práctica que está bien vista es que la primera vez que hacemos uso del lenguaje inclusivo, podemos utilizar una nota al pie, a pie de página, para aclarar cuál es la estrategia que vamos a utilizar y en todo caso, ¿por qué elegimos esa estrategia y no otra? Bien, existen otros requisitos referidos a estilos y usos que dependen de las instituciones y también de algunas tradiciones que se dan en los distintos campos disciplinares. Muchos de estos requisitos no están formalizados, queremos decir que muchos no están escritos en ningún documento y se transmiten más bien de boca en boca o se enseñan en algunos seminarios, y en ese sentido esperamos que este seminario pueda servir para transmitir algunos de estos usos tradicionales que son tomados como buenas costumbres, digamos, en la escritura académica, y que tienen que ver con muchas cosas más bien propias del oficio, algunas veces, que de normas lingüísticas. Como regla general, a la hora de realizar un escrito académico, queremos recomendarles que utilicen siempre oraciones cortas y sencillas, del tipo sujeto y predicado, ¿sí? Como nos enseñaron en la primaria. Y que evitemos el uso de oraciones subordinadas. ¿Por qué? Porque un texto claro, un texto que comunique con claridad las ideas y un texto ordenado, como veremos después, siempre es mejor que un texto muy adornado, muy cargado, barroco o confuso. Por ejemplo, miren, tenemos un primer ejemplo con una oración subordinada. Se lee de la siguiente forma. Más bien, la postura aquí es que siempre se trata de fenómenos de traducción. Y, en ese sentido, parece enriquecedor intentar aproximarse a alguna de las líneas que conforman esta gran trama textual. Ese es el ejemplo con una subordinada. Veamos otro ejemplo, sin una oración subordinada. Más bien, la postura aquí es que siempre se trata de fenómenos de traducción. En ese sentido, parece enriquecedor intentar aproximarse a alguna de las líneas que conforman esta gran trama textual. En el primer caso tenemos una oración de prácticamente 5 renglones, lo cual es ampliamente desaconsejable, ¿sí? Evitemos hacer oraciones muy extensas y recurramos a estructuras simples, sujeto, predicado, ¿sí? Bien, pasemos a hablar un poquito de los signos porque el grueso de esta información la van a encontrar en la ficha, ¿sí? Por ejemplo, van a encontrar comentarios acerca de las comas, los puntos y comas, los puntos seguidos, punto y aparte, diferencias en lo que hace a utilización de comas, guiones, rayas, paréntesis para hacer aclaraciones, para agregar información, para enumerar, en qué casos deben usarse y cómo deben relacionarse los distintos signos entre sí. Toda esta información está en las fichas y van a encontrar también este PowerPoint que estamos viendo acá en formato PDF, también en PEDCO para que lo puedan consultar. Algo importante acerca de las comas y los puntos, de los signos de puntuación en general, es que es algo que nos dice Sautou, que tiene que ver con lo siguiente. Dice, una forma de decidir sobre las comas que encierran una cláusula, ¿sí?, es leer la frase omitiéndola, es decir, omitiendo esta cláusula. Si se entiende igual, sin leer la cláusula, la coma está bien puesta. Si en cambio al omitir la cláusula el significado cambia, entonces la oración va sin coma.
Bien, hablemos unos minutos nada más de las personas de la enunciación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas de la enunciación? Bueno, en realidad nos estamos refiriendo a cuál es la persona, yo, tú, él, nosotros, ellos, ¿sí? ¿Cuál es la persona que vamos a elegir como le sujete que enuncia el texto? ¿Sí? Le sujete que habla en el texto. Tenemos la posibilidad de utilizar diversas estrategias, algunas que son más adecuadas que otras en diferentes contextos. Sin embargo, reiteramos algo que mencionamos al inicio de este video, que tiene que ver con que cualquiera sea la estrategia que elijamos, debemos sostenerla a lo largo de todo el texto. Tenemos entonces, por ejemplo, podemos utilizar la primera persona del singular, es decir, yo, ¿sí? Esta persona se suele usar en trabajos donde se desea enfatizar la producción personal. Por ejemplo, en una tesis. La tesis es un trabajo que hice yo, Lucila, ¿sí? Entonces, tiene sentido que en la escritura se refleje ese lugar. Entonces, aquí van ejemplos. A raíz de la investigación realizada en el contexto de mi trayecto doctoral, fue posible formular algunas hipótesis novedosas. ¿Sí? Reconozco el lugar de mi persona como investigadora. Otro ejemplo. Quisiera sostener, ¿sí? Yo quisiera sostener que dicha periodización invisibiliza procesos desplegados a nivel institucional. Sin embargo, esta persona lo que tiene es que le da de alguna forma muchas atribuciones a quien escribe, y eso a veces puede ser mal visto, puede ser visto como un signo de arrogancia, con lo cual en algunos ámbitos se desaconseja su uso. Tenemos otras opciones. Otra opción muy utilizada, por cierto, es usar la primera persona del plural, es decir, nosotres. Esta forma de enunciar se utiliza justamente para enfatizar muchas veces que las producciones suelen ser de carácter colectivo. Es decir, que las investigaciones que nosotros publicamos en cualquier formato, ya sea en formato tesis, en formato artículo científico, son el producto de un trabajo de equipo, y es particularmente adecuado el uso de esta forma de enunciación cuando el escrito, sea una tesis o sea un artículo o una tesina o un TIF, se basa en hallazgos que se hicieron en el contexto de un equipo de investigación, ¿sí? Por ejemplo, nuestros hallazgos permiten arriesgar que la mayoría de las personas se sienten inclinadas a ocultar sus preferencias. ¿Ven? Distinto hubiese sido que dijera los hallazgos de esta investigación, ¿sí? Como veremos, vamos a ver después el uso impersonal. Aquí hay una pequeña notita. Algunas instituciones o revistas también indican o sugieren qué persona utilizar, ¿sí? Hay que prestar atención a todas las normas para autores. Bien, la persona impersonal se utiliza en general para formalizar la escritura. Es decir, para volver la escritura todavía más formal, más académica, más desapegada de lo personal, si queremos ponerlo así. Es muy utilizado y recomendado para la escritura de artículos científicos, ¿sí? Tiene, digamos, una cierta evocación a la idea de la ciencia como algo neutro. Es innegable eso, más allá de que no lo creamos, de que no sea una convicción, se estila, ¿sí?, el uso de este recurso. Tenemos dos ejemplos de la persona impersonal. El presente artículo aborda una serie de problemáticas que componen la agenda actual de los estudios de género. Otro ejemplo. El objetivo de este escrito es acercarse a identificar y describir situaciones de violencia acontecidas en dichas instituciones. ¿Ven?
aparecen personas o los sujetos de las oraciones empiezan a ser los escritos, las investigaciones, ¿sí? No las personas. No lee o les investigadores. Bien. Vamos a hablar de los tiempos verbales, otro gran conjunto de normas de amplia circulación en el mundillo de la escritura académica, pero sin embargo a veces se nos escapa o se nos confunde. Por ejemplo, algunos consejos que queríamos darles. Los objetivos o propósitos de un escrito, de una tesis, pueden formularse en tiempo futuro. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo la introducción, todavía no discutí el problema en realidad para quien lee, ¿no? Entonces podemos utilizar el tiempo futuro para decir, el presente artículo abordará la problemática X, ¿sí? O también el tiempo presente. El presente artículo aborda la problemática, ¿sí? Ambas son válidas para expresar objetivos o propósitos. En el caso de los objetivos, esto es importante tenerlo en mente, no hay que confundir cuando acá me refiero a objetivos o propósitos de un escrito con objetivos de investigación en términos metodológicos. Los objetivos de una investigación siempre se formulan en infinitivo, ¿sí? Los objetivos de una investigación son describir, analizar, comparar, etc. Siempre en infinitivo. Bien, otra cuestión relacionada con las cuestiones temporales tienen que ver con los tiempos históricos, cuando nos referimos a acontecimientos o a hallazgos de carácter histórico. En esos casos es importante ser muy cuidadosos con el uso de lo que se llama presente histórico. ¿Qué es el presente histórico? Veamos estos dos ejemplos. El proceso de formación del Estado-Nación desplegado desde mediados del siglo XIX vuelve posible otras lecturas. ¿Ven? El verbo subrayado es vuelve posible, está en presente. Sin embargo, estamos hablando de algo que de hecho aconteció en el siglo XIX. Otro ejemplo lo vamos a ver en un minuto. Otro ejemplo del uso del presente histórico lo encontramos a continuación. Perón muere, presente, en condiciones de extrema fragilidad institucional. ¿Sí? Ahí estamos claramente utilizando el tiempo presente, pero para referirnos a algo que aconteció hace 60 años. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, como conclusión, hay realmente historiadores que tienen mucha experiencia y manejan con facilidad estos recursos estilísticos, ¿sí? Más que nada dentro del campo de la historia. Sin embargo, lo que nosotros queremos recomendar es que los investigadores nobles y quienes pretendan presentar un texto ordenado y más claro, apelen cuando se refieren al pasado a utilizar tiempos verbales pasados, ¿sí? Simples o compuestos. Muy bien. Otro aspecto. Cuando se hace referencia al trabajo de campo, cuando hablamos de las entrevistas que hicimos, del análisis documental, etc., debemos utilizar el pasado, porque esta tarea en realidad ya se realizó, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de las entrevistas realizadas, los documentos relevados. Es algo que temporalmente antecede al escrito, ¿sí? Sin embargo, cuando nos referimos a una fuente específica, podemos utilizar el presente. Por ejemplo, veamos
en este caso. Este fragmento de entrevista puede vincularse, hoy puede vincularse, a lo que Scott denomina, ¿ven? O sea, el fragmento de entrevista se vincula en el presente con una idea de una autora. Y también podemos referirnos a una fuente en el pasado. Por ejemplo, el artículo número 8 del censo de 1868 reflejaba con claridad este sentimiento de época, ¿sí? ¿Por qué decimos ahí, por qué utilizamos el pasado? Porque siendo estrictos, ese documento es de 1868, ¿sí? Reflejaba en ese momento un sentimiento de época también de ese momento. Finalmente, sobre los tiempos a utilizar en un escrito, podemos recomendar que las conclusiones se formulen en pasado, ¿sí? Porque las conclusiones, y sobre esto vamos a hablar más adelante, presentan como una suerte de retrospectiva de lo que hicimos, como un raconto, ¿sí? Entonces, el ejemplo que aquí sugerimos es, este artículo intentó iluminar el proceso de, ¿sí? O en este escrito pretendimos ahondar en tal problemática. Esos son los ejemplos y los consejos que les damos en este muy breve video. Les recuerdo ver más temas en la ficha y que guarden la ficha porque muy pocos investigadores realmente conocen todos estos recursos, mejor dicho, por ahí los conocen pero no los recuerdan, sino que lo que tenemos son recursos a mano para consultar. Por ejemplo, los diccionarios, oficiales como el de la RAE, que si bien no nos resulta útil para algunas cuestiones, sí nos puede ser útil para otras. La ficha está elaborada con un manual, que es muy reconocido de metodología, y también con el diccionario Pánico de Dudas de la RAE. También les dimos bastante bibliografía, es fundamental que la lean, que la tengan como consulta a la hora de escribir. En la ficha van a encontrar también conectores, van a encontrar una lista de conectores, algunos ejemplos, conectores, cómo sostener un argumento y no morir intentando sostener un argumento. También vamos a hablar de eso después. Diferencias, disputas entre rayas, guiones, paréntesis y otras cosas muy útiles. Les saludamos, esperamos que estos recursos digitalmente mediados les sean de utilidad y cualquier cosa nos escriben. Saludos.